En el 27º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B, reflexionamos sobre la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales y las relaciones del ser humano con los demás seres de la naturaleza. El contexto de nuestra sociedad es complejo y se definiría fácilmente como una sociedad en crisis, una sociedad que tiene una crisis de valores. Es una sociedad sumida en el relativismo moral, en que nadie tiene la verdad absoluta de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que se debe hacer o de lo que se debe evitar. Y el matrimonio y la familia no se salvan de esa crisis y han sido muy golpeados a causa de las nuevas maneras de pensar y las nuevas maneras de entender el mundo y las nuevas maneras de entender al ser humano. En general, esperando que ojalá muchos jóvenes católicos no caigan en este grupo, pero en general los jóvenes no están pensando en la familia como una opción. No se ve claro en muchos jóvenes el deseo y mucho menos la ilusión de tener un matrimonio, una familia. En cambio, la sociedad ha empujado a la gente a enfocarse más en el individualismo y el egoísmo, llevándole a tener el placer y los deseos como un objetivo final, y ayudados también con el desenfreno sexual que se vive, se ha perdido el sentido del compromiso y la responsabilidad. Esto lo vive toda la sociedad, jóvenes y adultos. Vemos claramente las consecuencias, el deterioro del tejido social y el deterioro de la familia. Hoy, en el Evangelio aparece el tema del divorcio, la cultura del divorcio, una cultura nada nueva. Incluso la ley de Moisés ya permitía que el hombre le diera una carta de repudio, de divorcio a la mujer, y dependiendo del grupo religioso, ya fuera más conservador o liberal, podía ser, en el primer caso, por causa de adulterio, por la infidelidad. Pero habían unos grupos mucho más liberales que decían que esa carta de repudio se podía dar por cualquier razón. Imagínense ustedes cuántos abusos contra la mujer. Imagínense el poder que tenía el hombre sobre la mujer, un poder desmedido. La ley de Moisés, que tenía sus bases en la ley de Dios, es decir, en los 10 mandamientos, para el tiempo de Jesús ya tenía 613 mandamientos. Y muchos de ellos no tenían nada que ver con la ley divina, sino que eran puras ideas humanas. Y por ser una ley que tenía esos elementos humanos, se ve el divorcio como una situación común, y con las falencias de esa ley se le trata de dar una solución. ¿Cuál es la solución más fácil que tiene la ley para los problemas? Pues simplemente hacerlos legales. La sociedad hoy ha luchado mucho contra las drogas, pero al no poder vencerlas, ¿qué hace? Se legalizan. Así pasó con las bebidas alcohólicas, así pasó con el cigarrillo, ahora con las drogas, y así pasará con muchos problemas que la única solución que se piensa es legalizar y se arregla el problema. Y pareciera que esa legalización de verdad lo arregla todo, pero no es cierto, no se arregla el problema. Pero como decimos, la ley es el instrumento del legislador y el legislador hace lo que puede.
Pero Jesús, ante la pregunta de los fariseos de que si es lícito a un hombre divorciarse de su esposa, responde, primero, ¿qué dice la ley? Y ante la respuesta de aquellas personas que dicen, la ley lo permite, Jesús corrige. Así dice la ley, pero así no fue desde el principio. Y aquí el Señor explica la base fundamental del matrimonio. En el principio, Dios los creó, hombre y mujer. Ese es el principio del matrimonio, hombre y mujer. Y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos llegan a ser una sola carne. Jesús no se queda en lo que diga la ley, sino que se va más atrás, a la ley de Dios, que es más antigua y tiene una autoridad superior. Ninguna ley es superior a la ley de Dios, ni la ley de Moisés, ni la ley de ningún país. Y aquí vemos que el divorcio nunca estuvo en el pensamiento de Dios. El divorcio no está en el plan de Dios para el ser humano. Y la seguridad con que habla Jesús se debe a que los legisladores del pueblo de Israel y los de nuestro tiempo no tienen otra herramienta que la ley. Y con la ley tratan de mantener, por así decir, el orden. Pero la ley es insuficiente. La herramienta de Jesús no es la ley, sino la gracia. Y es que sin la gracia de Dios es imposible que un matrimonio se sostenga y que una familia se mantenga unida. Por eso para nosotros católicos no es suficiente decir me caso al civil. Eso no es suficiente porque eso es creer únicamente en las fuerzas humanas, pero nosotros con nuestras solas pobres fuerzas humanas somos incapaces de sostener el matrimonio y de sostener la familia. Y como no es suficiente el matrimonio civil, necesitamos el sacramento para que la gracia de Dios venga y auxilie a los esposos y les dé la fuerza para que sostengan el matrimonio. Entonces, para los esposos, aprenderse esto de memoria, sin Dios no es posible hacer esta obra. Hasta aquí podemos sacar dos conclusiones. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se entregan en cuerpo y alma y, como dice la Escritura, llegan a ser uno solo. Y en segundo lugar, el divorcio no está en el plan de Dios. Por eso el matrimonio tiene que ser indisoluble para toda la vida. Para la segunda parte de la reflexión, los invito a que veamos la primera lectura, el segundo relato de la creación del mundo, en el libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios, así empieza, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. El ser humano no está creado para la soledad, sino para la comunión, porque es imagen de Dios, que es comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el ser humano necesita una compañía adecuada. El relato continúa diciendo: entonces Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Adán les puso nombre a todos. Poner nombre es el signo del dominio. Los nombró y los dominó, pero como era de esperarse, allí no encontró una ayuda adecuada. Porque la ayuda adecuada en el camino de vida de un ser humano no puede ser un animal. Como decimos, los jóvenes no quieren casarse y los que se casan no quieren tener hijos. En cambio quieren mascotas, cosa que no es malo, pero le quieren dar a las mascotas el título de hijos. Le dicen a mi hijo, mi hija, y esto puede sonar indefenso, muy tierno, pero no lo es.
porque se trata de darle la condición humana a un ser que no lo es. No se trata de despreciar la naturaleza, en este caso a la mascota, pero sí hay que darle el lugar que le corresponde. Parece indefenso y muy tierno, pero si a un niño se le enseña y se le afirma que su mascota es su hijo, ¿por qué no podrá en el futuro pensar que puede ser su esposo o su esposa? Ya se tiene conocimiento de esto. Personas que se han casado con un perro, con un gato, con una serpiente, con un conejo. Lo grave es que hay legislaciones de países que permiten y no ven como delito actos como la zoofilia, que es la relación sexual con animales, que claramente atenta contra la dignidad del ser humano y contra la misma creación que Dios hizo. Las doctrinas de género que intentan ponerse a la fuerza por medio de legislaciones y también con la ayuda de los medios de comunicación, que se basa en las percepciones y que no tienen ninguna base ni moral ni científica porque las percepciones pueden engañarnos, nos hablan de que hay muchos géneros humanos, se habla de 20, de 60 y últimamente hasta de más de 100 géneros, algo totalmente absurdo y confuso. Y algunos de estos géneros llevan a que el ser humano ya no se perciba ni se acepte como ser humano, sino que se sienta un animal, que se sienta un perro, un toro o una cosa, qué sé yo. Eso es deshumanizar la humanidad y degradar la propia naturaleza humana. Definitivamente, pensar en la ayuda adecuada para el hombre es algo que hoy más que nunca requiere una especial atención y reflexión. El compañero de vida para el ser humano tiene que ser un ser humano. El libro del Génesis nos dice: Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y le cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que había sacado al hombre, Dios formó una mujer. En ella fue que el hombre logró tener una ayuda adecuada. La ayuda adecuada es humana y complementaria. El matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Esta es la forma de vivir cristiana y es la que Dios siempre quiso y como nos creó desde siempre. Por eso, esta antropología bíblica es la única válida y verdadera. El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer que desean entregarse de todo corazón, con todo amor, el uno al otro y para toda la vida. Y un último consejo para los jóvenes: matrimonios largos vienen de noviazgos sanos. El noviazgo no es otra cosa que la preparación para el matrimonio.